Muy buenos días a todos, Señor les bendiga. De verdad me complace mucho nuevamente poder visitarles. La última vez había sido en el mes de agosto y bueno, por la gracia del Señor estoy acá nuevamente con ustedes. Entonces pues vamos a estar estudiando esta porción de la Escritura que nos corresponde en la mañana de hoy, el Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 13 hasta el versículo 22. Bueno, entonces a modo de introducción habíamos visto, desde que ustedes empezaron acá el estudio, Jesucristo se ha estado moviendo en el área básicamente de Galilea, la provincia norteña de Israel, ¿sí? Se nos menciona en el versículo 28 del capítulo 1 que estaba por Betsaida, que era el mismo lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando. Luego lo vemos que él se desplaza hacia la ciudad de Caná, en Galilea, donde sucede el primer milagro registrado en los evangelios, la conversión del agua en vino. En el versículo 12 del mismo capítulo 2, Juan menciona que estando allí en Caná, sale hacia la ciudad de Capernaum, va con su mamá, con María, y juntamente con sus hermanos y sus discípulos, está en Capernaum por algunos días, y a partir del versículo número 13, Juan nos dice entonces el siguiente paso que va a dar Jesús, que es dirigirse hacia la ciudad de Jerusalén. Y el verso 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Sí? Recordemos que en los días de Cristo, según la tradición, digámoslo así, que había entre el pueblo judío, todo varón judío, después de los 12 años, básicamente, por los compromisos mismos que había adquirido con la ley, ya era hijo de la ley, al ser presentado ante la comunidad en la misma sinagoga, entonces todo varón judío normalmente se programaba para ir a la ciudad de Jerusalén tan siquiera una vez al año, ¿sí? Para participar en alguna de las grandes celebraciones que se daban allí en Jerusalén. En este caso en particular, Jesús nos dice aquí Juan que él va a ir hasta la ciudad de Jerusalén precisamente a la celebración de la Pascua judía, ¿sí? Y es interesante que esta Pascua judía pues tiene un trasfondo que lo encontramos en la misma Escritura. En el libro de Éxodo, allí aparece por primera vez cuando Dios instituye esta celebración como tal, y esta celebración evocaba entonces la manera tan gloriosa como el Señor, ¿sí? Recordando las promesas que le había hecho a Abraham, el gran antepasado del pueblo judío. Se llega el momento en que él digámoslo así, procura inmediatamente liberar a su pueblo después de cerca de 400 años de estar esclavos en Egipto. El Señor entonces a través de la Pascua judía instituye un recordatorio para su propio pueblo. A través de la Pascua judía, entonces los judíos y toda su descendencia, en la medida que transcurrieran las generaciones, iban siempre a recordar la manera tan gloriosa como el Señor los había ellos liberado. En los días en que se instituye esta Pascua, básicamente la celebración consistía en que las familias se reunían, ¿sí? El día 10 del mes Abib, o Nisan, en algunas partes también aparece con ese nombre. Entonces apartaban un animal, un cordero macho de 1 año de edad, que no tuviese ningún tipo de defecto físico. Ellos lo apartaban en el día 14, es decir, 4 días después de haber apartado ese animalito, ellos lo sacrificaban delante del Señor y comían o consumían la carne del cordero como tal. En los días de Cristo, ya esta ceremonia no era tan sencilla, sino que ellos le habían agregado otros pasos que no necesariamente eran, digámoslo así, perjudiciales. Normalmente en los días de Cristo la Pascua se celebraba de la siguiente manera. Primero había una oración de acción de gracias. Y el encargado de hacer este tipo de oración era la cabeza de la familia, el padre, ¿sí? Entonces pues, se colocaba en pie, estando todas sus familias sentadas a la mesa. Bueno, en ese entonces pues las mesas no eran como las nuestras, ¿no? ¿Sí? Básicamente estaban al nivel del piso, las personas se acostaban prácticamente, y el padre entonces se colocaba en pie y hacía una oración de acción de gracias por el hecho de que Dios les permitía en ese momento recordar precisamente ese evento tan glorioso que fue la liberación de sus antepasados de la esclavitud egipcia. Luego, después de esta oración, se servía una copa de vino a todas las personas allí presentes, y después de tomar ellos el vino, para recordar la amarga experiencia de la esclavitud en Egipto, Dios les había hablado a ellos y les había dicho que comieran hierbas amargas, ¿sí? Para ellos recordar el amargo sabor de la esclavitud que sufrieron sus antepasados. Luego de esto, los hijos que estaban allí congregados, allí reunidos alrededor de la mesa, entonces al unísono le preguntaban a su padre, padre, ¿por qué esta noche es tan diferente de las demás? Sí, es decir, la celebración de la Pascua. Y entonces el padre inmediatamente les respondía a ellos, ya sea leyendo
la porción directa del pergamino de Éxodo, o a modo de una narración. El padre entonces empezaba a explicarles a esos hijos que estaban inquietos el porqué de la significancia de la Pascua en los días en que el pueblo de Israel fue librado. Luego, después de esta explicación, se ponían todos en pie por reverencia al Señor y empezaban a cantar una porción de los salmos, una colección de los salmos conocidas como los salmos Halel, que se deriva de la palabra aleluya en hebreo. Ellos cantaban entonces los salmos 113 y el salmo 114. Después de cantar estos salmos, pues nuevamente se ubicaban en sus puestos alrededor de la mesa y empezaban inmediatamente a participar de la cena como tal. Y por último, después de que todos han comido, nuevamente el padre, junto con toda la familia, se ponen en pie y cantan la segunda porción de estos salmos Halel, que es del salmo 115 hasta el salmo número 118. Básicamente, así era la manera como los israelitas en los días de Cristo celebraban la Pascua, ¿sí? A nivel, lógicamente, de las familias. Por eso, entonces, Juan destaca el hecho de que Jesús va a ir a Jerusalén a celebrar la Pascua judía, y a la usanza de la época, él desciende ¿con quién? Con su madre y con sus hermanos, porque normalmente esta era una celebración a nivel de familia. Entonces, lógicamente, vemos allí el sentido de Cristo, ¿no? Su familia era algo muy importante. Además de eso, dice también Juan que ellos, estando en Capernaum, subieron hasta Jerusalén. Capernaum está más o menos ubicada sobre el nivel del mar a unos 200 metros, Jerusalén a 750, entonces lógicamente implica subir. Yo vengo de Bucaramanga, ¿sí? Y cuando me desplazo a Bogotá, yo sé que voy a subir a Bogotá, ¿sí? Y entonces, pues, lógicamente las cosas cambian en cuanto a las condiciones climáticas y otros factores ahí alrededor. Eso es lo que podemos nosotros ver de el versículo 13. Ahora, de los versículos 14 hasta el número 17, me llama a mí la atención que Juan va a registrar cuál es la primera reacción de Cristo cuando llega a Jerusalén. ¿Sí? Recordemos que él va básicamente a celebrar ¿qué fiesta? La fiesta de la Pascua. ¿Sí? Y algo inevitable para un judío de la época al llegar a Jerusalén, ¿qué era? Pues ir al templo. Siempre un judío, cuando se desplazaba hasta Jerusalén, no solamente se iba a encontrar con sus viejos amigos de antaño que viven en Jerusalén, no solamente va a estar pendiente de visitar las sinagogas que estaban allí en esta ciudad, sino que una visita casi que obligatoria, de la cual ir hasta el templo. ¿Sí? Porque recordemos que el templo en los días de Cristo tenía una significancia muy especial. Era la casa que el Señor había escogido, en la cual su nombre iba a ser invocado, y por lo tanto la presencia del Señor se esperaba que estuviese siempre presente en este lugar. Y entonces Juan nos describe lo siguiente, ¿ya? Jesús va a llegar al templo, él observa cierta situación que está sucediendo, Juan nos va a registrar cuál es esa reacción de Cristo cuando ve lo que está sucediendo, ¿sí? Y entonces me va a colaborar hermano Steven, que nos visita de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, hermano, me va a colaborar leyendo Juan capítulo 2, versículo 14 al 17. Amén. Muchas gracias, hermano Steven. Entonces, aquí Juan nos habla que Jesús entonces llega a Jerusalén, ¿sí? Y va precisamente hacia el complejo de la época de lo que era el templo, era toda una ciudadela, ¿sí? Habían edificios aledaños allí juntamente con el templo, era una zona bastante amplia, ¿sí? Y Juan menciona que dentro del complejo mismo de lo que era la ciudadela del templo, había una sección que aquí el texto pues no nos lo dice como tal, ¿sí ve? Pero la mayoría, digamos así, de estudiosos en la materia, pues concuerdan en lo siguiente que voy a mencionar, que es un dato adicional al pasaje y nos ayuda un poco a comprender. El templo judío, recordemos, en alguna medida estaba basado en la manera como también en el tabernáculo Dios había dispuesto las cosas. Primero había un atrio, ¿sí? Que era hasta donde llegaban las personas comunes y corrientes, ¿sí? Hasta allí un judío común y corriente le era permitido únicamente llegar hasta los atrios del tabernáculo, ¿sí? Luego del atrio del tabernáculo seguía lo que era el tabernáculo mismo como tal, la tienda de campaña, ¿sí? Allí estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. A todos los sacerdotes les era permitido llegar únicamente hasta el lugar santo, y solamente al sumo sacerdote le era permitido entrar hasta el lugar santísimo, pero no las veces que él quisiera, sino una sola vez en el año, ¿sí? Bueno, entonces, el atrio, digámoslo así, con el tiempo
únicamente era utilizado por las personas judías comunes y corrientes. En los días de Cristo, pues ya, bueno, antes de eso, en los días de David, él hace el diseño del templo, su hijo Salomón levanta el templo, un templo mucho más grande en cuanto al área de distribución del templo como tal, y básicamente el templo en los días de Salomón tenía esas tres, digámoslo así, divisiones. Ya hay un atrio, ¿sí?, donde pueden, digamos, llegar todas las personas comunes y corrientes a adorar al Señor. Está el templo mismo, que tiene el lugar santo y el lugar santísimo. Pero con el tiempo, en la medida que Israel va interactuando con otras naciones y muchos gentiles se van adhiriendo, digamos así, a la fe judía de la época, ellos, digamos así, se van convirtiendo al judaísmo. Sin embargo, ante los ojos de toda la comunidad, digamos así, religiosa de Israel, esos extranjeros, esos gentiles que se vuelven prosélitos, se vuelven creyentes de la fe judía, ellos seguirán siendo gentiles, ¿sí? Son de segunda categoría, así se hayan convertido, digamos así, al judaísmo, ¿sí? Entonces, ya en los días de Cristo, cuando Herodes manda levantar el complejo de la ciudad del templo, dentro del templo mismo hay una nueva área que antes no existía, que era el patio de los gentiles. Y normalmente a ese patio de los gentiles era el único lugar a donde los gentiles, llámese hombre o mujer, podían llegar para adorar al Dios verdadero, digamos así, en el templo que él mismo había levantado en medio de su pueblo, ¿sí? Y lo interesante de esto es de que la mayoría se concuerda que muy posible era en esa área donde estaban todos estos animales allí congregados, ¿sí? Porque lógicamente las autoridades judías no iban a permitir que otra área del templo, ¿sí?, que era exclusiva para el pueblo de Israel, para los descendientes de Abraham, hubiesen allí animales como tal, ¿sí? Entonces imaginémonos la siguiente escena. Cristo se está acercando al templo, ¿sí? Muy posiblemente pone sus ojos precisamente en el patio de los gentiles, que era el lugar que las autoridades judías habían dispuesto para que los gentiles adoraran a Dios. Y él observa de que en este lugar pareciese como si no hubiese gentiles, o no era el sitio más adecuado para que un gentil venga a adorar a Dios. ¿Por qué? Hay animales, ¿sí? Y allí se menciona que habían animales precisamente que estaban dispuestos allí para ser sacrificados al Señor, ¿sí? Y además de que hay animales allí dispuestos para ser comercializados, también se dicen que había unas personas que se les da el nombre de cambistas. Eran personas que trabajaban en el cambio de la moneda. En los días de Cristo circulaban dos tipos de moneda. Una de ellas era la de uso cotidiano, ¿sí? Todas las personas tenían su monedita a través de la cual comercializaban sus productos. Pero para cuestiones del templo había una moneda especial, ¿sí? Por eso entonces se hacía necesario que hubiese cambistas. Yo llego a adorar al Señor en el templo de Jerusalén, llevo las monedas comunes y corrientes de la época, pero cuando voy a entrar a adorar al templo, debo cambiarlas. Mis monedas comunes y corrientes debo cambiarlas por cuáles monedas, por las monedas de uso oficial en el templo. Yo como cambista, lógicamente, cobro una comisión allí, ¿sí?, por ese cambio de moneda. Por otro lado, están las personas, ¿sí?, que están comercializando los animales para el sacrificio. Y estas personas que están comercializando, digámoslo así, los animales para el sacrificio, ellos les da poco valor al templo mismo como la casa de Dios, ¿sí? Aunque era el área destinada para los gentiles, eso no quería decir que fuera el área menos santa o de menor categoría con respecto al resto del templo como tal. Por lo tanto, Jesús, cuando observa esa situación, se llena de ira. Cristo comprende claramente que no es solamente esa porción que está siendo profanada, sino el templo mismo, que representa la casa donde está la misma presencia de Dios, ¿sí? Cosa que lamentablemente en los días de Cristo ni las autoridades religiosas de la época son conscientes de ello, ni tampoco los que están involucrados vendiendo animales, ni haciendo el cambio de las monedas, mucho menos las personas que se acercaban al templo a adorar al Señor, eran conscientes de que ellos con esa actitud estaban profanando el mismo templo del Señor, ¿sí? Y lo interesante de este caso es de que Cristo, al observar estas cosas, se llena de ira, ¿sí? Y lógicamente lo vemos reaccionando de una manera quizás que uno no esperaría que Cristo reaccione de esa manera, ¿sí? Dice la Escritura que Él hace un látigo con unas cuerdas que habían allí, y con este látigo empieza básicamente a arriar a los animales para que salgan espantados, ¿sí? A los mismos cambistas, a las personas que hacían el cambio, también básicamente las expulsa de allí. A los que vendían palomas, también los censura fuertemente.
Tristemente porque han convertido la casa del Señor básicamente en una plaza de mercado. ¿Sí? Ellos han profanado el templo del Señor. Y lo peor es que no eran conscientes de eso. ¿Sí? Ahora, por otro lado, de manera pasiva, los mismos israelitas, digamos así tuviesen un corazón dispuesto, un corazón piadoso, pues para ir al templo a adorar al Señor, ¿sí? En ellos también había un grado alto de culpabilidad en esto, ¿sí? Para mí como israelita que vivo en cualquier parte de Israel, me era más fácil, más cómodo viajar hasta Jerusalén con mi familia sin llevar ningún animal para el sacrificio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo voy con mi familia y mis hijos, debo estar pendiente de ellos. Y si además de eso llevo animales, debo también tener cuidado de los animales y estarlos arriando, ¿sí? Pero además de eso, podía suceder una eventualidad. En el transcurso del camino, ¿qué podía suceder a uno de estos animalitos? Se podía estropear. Entonces el animal que yo durante un año como mínimo estuve cuidando para que fuera apto para ser presentado al Señor, ¿sí? Posiblemente en el transcurso del viaje, el animalito se estropea físicamente hablando, de pronto se parte una patica, bueno, qué sé yo, inmediatamente quedó descalificado el animalito y ¿qué me quedo yo? Sin el pan y sin el queso, ¿sí? Me quedé con las ganas de llevar un animalito. Por eso entonces muchos judíos, en vez de esforzarse, ¿sí?, en llevar este animal y conducir a toda su familia, le era más fácil llegar allá a Jerusalén y comprar los animales ahí mismo. Entonces, ellos también habían generado ese ambiente mercantil dentro del templo, ¿sí? Por eso Cristo también arremete precisamente contra todos los judíos que estaban allí congregados. Y básicamente en eso vemos entonces algo muy importante con respecto, digamos así, a la manera como Cristo empieza a actuar en este sentido. El templo del Señor, que ha sido escogido por Dios para que en él habite su nombre y su presencia esté allí continuamente, está siendo profanado por todos los judíos, digamos así, de manera sistemática, a lo largo del tiempo. Siempre se estaba presentando esta situación. Y vemos entonces aquí a Cristo, ¿sí?, lógicamente, siendo consciente de los intereses de su Padre, actuando de tal forma que empieza a colocar orden a la misma casa de Dios. Y por eso él expulsa a estas personas, o sea, digamos, arremete contra ellas y precisamente provoca toda esta situación. Ahora, lógicamente eso habrá ocasionado un gran desorden, ¿sí? Todas las personas que están allí, que fueron al templo a adorar, ante los gritos, salen lógicamente corriendo, están mirando qué sucede, ven que los animales salen corriendo, el balido de las ovejas, las vacas, lógicamente haciendo el ruido que ellas hacen, ¿sí? Y todo ese desorden. Ahora, por otro lado, toda esta situación no solamente pervierte el sentido mismo del templo, sino que también, ubiquémonos una cosa, las personas eran llamadas a ir al templo a buscar, lógicamente, un tiempo de comunión con el Señor, ¿sí? Si un gentil, ¿ya?, así fuese considerado de segunda por los mismos judíos, tuviese en su corazón la disposición de ir al templo a adorar al Señor, para él iba a ser muy difícil. El único sitio para ellos, ¿cuál es? Es el patio de los gentiles. Ellos llegan, escuchan todo el ruido de los animales, no es un ambiente propicio para que una persona se concentre en su oración a Dios, ¿sí? Por otro lado, se supone que los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento, allí en el templo o el tabernáculo, su olor era un olor grato para el Señor, ¿sí? Porque eso implicaba realmente el hecho de que Dios estaba siendo complacido con los sacrificios que se estaban presentando. Pero en esos días, además de subir el olor de los animales que están siendo sacrificados, había otro olor no muy agradable en el ambiente, ¿sí? El olor del excremento de estos animales, el olor del orín, que ellos, lógicamente, están allí todo ese tiempo, y ellos de esa manera han descuidado realmente, ¿sí?, la manera de una adoración adecuada al Señor. Ni siquiera hay condiciones externas, ¿sí?, propicias para que alguien realmente fuera a adorar al Señor, y todo esto pues provoca en Cristo esta reacción violenta, ¿ya? De los versículos 18 al 22 vamos a encontrar que cuando Cristo reacciona de esta manera violenta, ¿ya?, porque nadie se esperaba que él lo hiciera de esta manera, ¿sí?, vamos a ver que los judíos, al no entender lo que está sucediendo, entonces le hacen un primer cuestionamiento a Cristo, ¿sí? Y ante ese primer cuestionamiento que le hacen a Cristo, Juan también nos describe cómo reacciona Cristo ante ese cuestionamiento que se le está haciendo, ¿sí? Entonces, hermano Javier, me hace el favor y me colabora leyendo los versículos 18 al 22. Es interesante que cuando Juan está relatando esta segunda etapa del suceso, él utiliza la expresión los judíos.
Y hay que entenderse que allí Jesús no está hablando, que Juan no está hablando básicamente de todos los judíos que estaban allí congregados alrededor del templo. Normalmente esa expresión, los judíos, en el Evangelio de Juan, es la manera como Juan se dirige específicamente a las autoridades religiosas del pueblo de Israel en los días en que Cristo está lógicamente aquí en la tierra. Muy posiblemente los que en ese momento censuran a Cristo y le reclaman por qué ha actuado usted de esta manera en este lugar tan santo, ¿sí? Muy posiblemente eran los mismos guardianes del templo, ¿sí? Y algunos sacerdotes que estarían lógicamente allí tratando de supervisar todas estas cosas. Entonces, estas personas lógicamente cuestionan el obrar de Cristo y dicen, bueno, ¿qué señal nos muestra? O es decir, ¿con qué autoridad, ¿sí?, usted está haciendo estas cosas? Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando uno empieza a mirar el Evangelio de Juan, ¿sí?, uno se da cuenta que en esos mesecitos antes, Jesús todavía no era una persona muy pública o muy conocida en Jerusalén, ¿sí? Ellos más bien habían estado escuchando los informes de un tal Juan el Bautista, ¿sí?, que por su manera de predicar y su manera de vestir les hacía recordar mucho a los profetas de antaño, de antigüedad, ¿sí? Y ellos también mandan una comisión. Y esa comisión iba básicamente con una labor específica. Indaguen si ese Juan el Bautista es el Mesías que estamos esperando, es el Cristo. Y entonces nosotros vemos eso que está narrado en el Evangelio de Juan, ¿sí? Allí vemos que esas personas que vienen desde Jerusalén, ¿sí?, ellos van hasta Galilea, llegan a Betania, o en otras versiones aparece como Betabara, y al llegar allí a Betania, lo primero que ellos hacen es buscar a este Juan, porque Jesús todavía no era muy conocido, ¿sí? Entonces, ellos van, buscan a Juan, ven lo que él está haciendo, escuchan sus sermones, y hay un momento en que lo llaman aparte, venga para acá, jovencito, ¿usted por qué está haciendo esto? ¿Es usted acaso el Mesías, el Cristo que estamos esperando? Y Juan dice, no, yo no soy, ¿sí?, es otro el que viene después de mí, ¿sí? Luego, en el mismo relato que allí nos habla Juan, dice al día siguiente, es decir, al día siguiente después de que la comisión aborda a Juan e indaga si él es el Cristo, al día siguiente entonces Juan nuevamente está bautizando, cuando él a la distancia ve que se acerca a su primo, su familiar cercano, Juan, y entonces pues ese es del que yo les he hablado a ustedes, ¿sí? Entonces lógicamente a esta altura del partido, las autoridades religiosas en Jerusalén no conocen muy bien quién es este Jesús, porque conocían más a quién, a Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces es natural que ellos digan, bueno, ¿y usted por qué hace esto? ¿Cuáles son sus credenciales? Bueno, digamos, entre comillas, al tal Juan ya lo conocían, ¿sí? Y ellos habían tenido la expectativa de que este Juan iba a ser el Mesías, pero se dieron cuenta que no lo era. Porque el mismo Juan dijo, no, yo no lo soy, ¿sí? Bueno, entonces cuando Jesús hace todas estas cosas, estas autoridades que no tienen mucha información de Jesús, le preguntan, bueno, ¿y usted por qué está haciendo todas estas cosas? ¿Sí? Y lo interesante aquí de esto es que estas personas lamentablemente no conocen quién es esta persona que está haciendo eso, no conocen tampoco, digámoslo así, los tiempos que en ese momento están sucediendo, ¿sí? En el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, el Señor hace una aseveración que va a suceder un día cualquiera, ¿sí? Entonces necesito la colaboración de un hermano, bueno, no me sé los nombres de los hermanos, me disculpa, el hermano que está allá al lado del jovencito, el hermano de David, me colabora leyendo este pasaje. Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3. Amén. Bueno, gracias. En los días de Malaquías, recordemos que es la época que conoce como la restauración de Israel, ¿sí? Ellos recientemente han llegado de por allá, de la cautividad babilónica. Ellos están allí concentrados, tratando de levantar nuevamente a la comunidad israelita de aquel entonces, alrededor de la figura misma del templo, de la significancia, ¿sí? Y este profeta, en nombre del Señor, les anuncia a ellos que, digamos así, en algún momento del tiempo, Dios mismo se va a encargar de ir en persona ¿a dónde? Al templo, ¿sí? Y además de que Dios está diciendo que va a ir, agrega que antes de que Él vaya, va a mandar ¿a quién? Según el primer versículo. Va a mandar un mensajero, ¿sí? Y sabemos quién es esa persona. No. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí. Ahí está hablando de Juan el Bautista. Recordemos que, miren lo interesante, ¿no? Pareciese como si Juan, en el orden como escribe las cosas, estuviese pensando en esta profecía. Él primero arranca presentando ¿a quién? ¿A Jesús o a Juan el Bautista? Bueno, primero nos habla de la persistencia de Cristo, ¿sí?
¿sí? Los primeros versículos. Pero después, cuando ya va a hablar, digamos así, de Jesús acá en la tierra, él arranca hablándonos primeramente de quién, de Juan el Bautista, que estaba bautizando en Betabara, etcétera, etcétera. Después aparece Jesús en el escenario, ¿sí? Pero primero arranca hablando del mensajero. Entonces, en la profecía de Malaquías, el Señor está prometiendo, número uno, voy a mandar a mi mensajero para que él vaya preparándome las cosas, ¿sí? Luego de que cuando las cosas ya estén preparadas, yo iré en persona. Pero lo interesante es que el Señor está diciendo, voy a ir en persona, pero, a ver, ¿cómo lo digo? O sea, recordemos que la Trinidad, ¿no? ¿Listo? Entonces él está diciendo, va a ir en persona, pero no va a ir él, sino va a ir otro en representación de quién, de él. Y ese otro, según este pasaje o esta profecía, es denominado como el ángel del pacto, es decir, el mensajero del pacto. ¿Ya? Entonces, lógicamente, Dios está hablando que él va a ir en persona un día al templo, pero va a ir en la persona de quién, del mensajero del pacto. ¿Acaso la Escritura no nos habla que Cristo, en él habita la plenitud completa de Dios? ¿Sí? Cristo muchas veces cuando estuvo en la tierra, sobre todo en este evangelio, me gusta mucho de Juan, él habla precisamente mucho de esa, diríamos, unión indisoluble entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Aquí estoy yo y el que me ve a mí es como si estuviese viendo a quién, al Padre, ¿sí? Entonces aquí el Señor, a través de los labios de Malaquías, está prometiendo, el Señor va a ir, pero va a ir en la persona de quién, del ángel del pacto. Y en esa profecía, el título, digamos así, con el cual es denominado Cristo, es el ángel del pacto, el mensajero del pacto, ¿sí? Cristo muchas veces decía, y Juan lo registraba, yo no hablo las palabras mías, sino las palabras de quién, del que me envió, ¿sí? Y hay muchas alusiones a las cuales Cristo era muy consciente que él no estaba en nombre propio, sino en nombre de otro. ¿Y quién era ese otro? Su propio Padre que le había enviado. Y aquí pues Malaquías nos está diciendo eso. Pero hay otro elemento que Malaquías también nos dice. Él dice que cuando el ángel del pacto se presenta en persona en el templo, ¿sí? La primera acción que él va a hacer, ¿cuál es? Identificarse directamente con los levitas. Recordemos que en la dispensación del Antiguo Testamento, la familia de los levitas era la familia que Dios, o la tribu que Dios escogió, básicamente para que se encargara de todos los asuntos religiosos de Israel, ¿sí? Llámese un profeta que descendiese de la misma línea de los levitas, sea un levita, digamos, de pura cepa, o sea un sumo sacerdote. El caso es de que los tres tenían el mismo vínculo familiar, que era ¿qué? Ser levitas. Y aquí el Señor está diciendo que el ángel del pacto, cuando vaya al templo, va a ir primeramente a purificar y a limpiar a quienes, a los encargados, digamos así, de formar y de instruir al pueblo de Dios en el conocimiento de quién, de Dios mismo. Por eso vemos aquí a Cristo en este momento acudiendo al corazón mismo, ¿sí ves? O a la columna vertebral, digámoslo así, en Israel en los días donde las personas podían tener una formación adecuada con respecto a las cosas de Dios. Entonces lo vemos allí, en el templo. Muy similar al relato que nos hace Mateo, cuando Jesús a los 12 años sube a Jerusalén, ¿sí? Y estando en Jerusalén, los papás se descuidan cuando están regresando a Galilea, y el muchacho ¿para dónde coge? ¿No coge acaso para donde estaban los grandes maestros de la época de la ley? Y empieza a hablar con ellos, a interactuar y toda esa cuestión, ¿sí? Entonces vemos que Cristo siempre tenía muy presente su misión, ¿ya? Él vino precisamente, ¿ya? Aquí a la tierra a colocar en orden, digamos así, las cosas como tal. Y en esa profecía Cristo es presentado en su acción con los levitas como el agente que el Señor mismo del pacto va a utilizar para limpiar y purificar a quienes, a los levitas, porque ellos se hayan desviado de su vocación. Dios los llamó a ellos básicamente para que formen el mismo pueblo de Dios, pero ellos se involucraron en otras cosas. Mire que ¿acaso no se habían involucrado en actividades mercantiles? El pasaje no nos lo dice, pero muy posiblemente, teniendo uso del sentido común, si hermano Steven se desplaza a Jerusalén a vender animalitos, yo como autoridad del templo, ¿qué voy a hacer? Hágale. Muy posiblemente digo, bueno, listo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Sí? Famoso se oye, ¿sí? Listo, yo le concesiono un espacio para que usted venda sus animalitos por el templo, pero, bueno, yo quiero también tener una parte del lucro, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que en los días de Cristo, y eso no es muy distante de hoy en día, ¿no? Uno ve muchas iglesias, como el Evangelio, lamentablemente, se está predicando de manera inadecuada, ¿sí? Y en muchas comunidades cristianas, parece que lo que más importa no es el conocimiento adecuado de las cosas del Señor para ser tan consciente de los pecadores que soy, sino que lo más importante es que el lucro, ¿sí? Entonces yo le despierto lo ambicioso que es usted.
y empiezo a darle la prosperidad y todo ese cuento, y entonces, ¿a quién no le gustaría ganar plata facilito? ¿Sí? O sea, ahí es donde se ve la ambición de las personas y la codicia, ¿sí? Con tal de tener más, yo doy lo que sea, sin darse cuenta que nos están embaucando, nos están estafando, pero bueno, regresando aquí nuevamente al pasaje. Entonces, vemos que Cristo, lógicamente, viene, en primera instancia, a colocar orden en la casa de Dios, ¿sí ve? Y llega cuestionando cómo los judíos de la época, las autoridades religiosas, han pervertido el llamado mismo que ellos tenían de parte de Dios. No solamente han pervertido el llamado de ellos, sino que están pervirtiendo el mismo templo como tal, ¿sí ve? Al darle un uso inadecuado, ¿sí? O darle un uso, digamos así, del cual no estaba estipulado por Dios. Aunque era una sola área en el templo, era todo el templo que había sido profanado como tal, ¿sí? Cristo, lógicamente, advierte eso en la situación. Ahora, estas personas, al desconocer, lógicamente, el sentido exacto de esta profecía en los días que Malaquías nos da, al desconocer que se está cumpliendo ahí en ese momento, ellos más bien debieron haberse humillado delante de Cristo y haber reconocido, sí, Señor, usted tiene razón. Nosotros por el hambre y la codicia del dinero hemos permitido que se esté profanando una área del templo y por lo tanto el templo mismo, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que en él se ofrezca a Dios está, ¿qué? Contaminado, ¿sí? Las personas llegan pensando que van a salir justificadas delante del Señor, pero como están en un sistema corrupto, digámoslo así, de adorar a Dios, ¿cómo representan a esas personas? Peor. ¿Peor por qué? Porque van engañadas, pensaron que bajaron justificados delante del Señor, por así decirse, ¿sí? Y estas personas, en vez de reconocer su pecado, porque fueron llamados por Dios precisamente, por ser miembros de la familia de los levitas, ¿sí? Estas personas más bien llegan y cuestionan a Cristo. Y le están preguntando, bueno, ¿usted por qué hace todo esto? Y lo interesante aquí es que ellos le hacen una pregunta a Cristo y Cristo responde, o sea, responde de una manera tan inesperada que en primer lugar ellos ni siquiera entienden, las autoridades religiosas de Israel, mucho menos sus discípulos, apenas está empezando, ellos a ir conociendo a Cristo. Se nos dice cuando ya se acerca la muerte de Cristo, no comprendían muchas cosas, pues mucho menos a esta altura, ¿sí? A la pena estar ellos empezando a tener contacto con Cristo. Entonces, vemos nosotros que el Señor entonces les habla a ellos de la siguiente manera, o la respuesta que le da es la siguiente: destruyan este templo, y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré nuevamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se evidencia que ni los discípulos, ni tampoco las autoridades religiosas de Israel en ese momento comprenden claramente el sentido de las palabras de Cristo? Pues por la manera como ellos mismos responden. Entonces, primero, las autoridades religiosas, cuando Cristo les dice eso, que tumben este templo o destruyanlo, y lo levantaré en 3 días, ellos inmediatamente, se va está como loco, ¿sí? 46 años se tiró Herodes para levantar este complejo, esta ciudadela del templo, y usted lo va a hacer en 3 días, algo irracional, sí vamos a entender, algo que no cabe en la cabeza de una persona sensata. Ellos lo entendieron en el sentido literal, el templo, la estructura misma, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué se dice que los discípulos tampoco lo entendieron? Los discípulos en ningún momento dicen nada, pero Juan sí registra que es después, ¿sí? Después de la resurrección de Cristo, es que ellos comprenden, miércoles, el Señor estaba hablando en ese momento, no era del templo físico, ¿sí? De la ciudadela del templo, sino que Cristo estaba hablando de quién, de sí mismo. Ahora, ¿acaso el templo en algún sentido no era un tipo de Cristo? Sí lo era. Porque, volvemos al caso, ¿qué era el templo para Israel? Era el sitio en el cual se representaba la misma presencia de Dios. Y Pablo en Colosenses nos habla de que en Cristo habitaba ¿quién? La plenitud del Señor. ¿Sí ve? Ahora, Cristo al responder de esta manera está afirmando 2 verdades que en su momento tampoco lo entendieron ni los discípulos ni las autoridades religiosas. La primera, ¿cuál es? Que en efecto, ellos, las autoridades religiosas de Israel, iban a terminar que destruyendo el templo. Más o menos, 3 años después, Cristo no termina en una cruz allá colgado. Lo están destruyendo. ¿Sí ve? Pero también Cristo anuncia de una manera muy velada, en ese momento, que iba a acontecer algo después de que el templo fuese destruido. ¿Qué era lo que iba a suceder? Que 3 días después de la destrucción del templo, Cristo mismo, con su poder divino, iba a ¿qué? A levantarlo. La Biblia no nos habla acaso que después de que Cristo muere, se es llevado allí a un sepulcro, ahí en una roca, y se nos dice que el primer día de la semana, ¿qué sucede? Cristo resucita. ¿Sí? Y sabemos a la luz de la Escritura que tanto el Padre como el Hijo
y el Espíritu Santo intervienen de manera directa en la resurrección de Cristo. ¿Sí? Entonces Cristo en ese momento estaba hablando, ¿ya?, que Él va a ser destruido, realmente, ¿ya? Literalmente Él, que es el templo del Señor, va a ser destruido y realmente muere en la cruz del Calvario. No es que Cristo fingió su muerte, como algunos dicen hoy en día, ¿no? O que le dio una especie de ataque epiléptico, no sé cómo se dice, catalepsia, algo así, ¿sí? Cuando estuvo en la cruz y tú se cuenta y se despertó en la tumba. Bueno, pues eso es falso, lógicamente, son invenciones de la gente para desvirtuar la resurrección de Cristo. Pero Cristo está anunciando realmente que Él va a ser destruido, su templo, su cuerpo. Y en efecto Él muere en la cruz del Calvario. Pero también está afirmando que Él iba a resucitar al tercer día, aunque en ese momento nadie lo entendió. Ni siquiera sus discípulos, ni siquiera Juan, que ya estaba ahí lógicamente contado como discípulo de Cristo. Pero más adelante, cuando realmente sucede la resurrección, entonces ya todos los discípulos, ay, vea Juan, ¿se acuerda ese suceso? Las palabras del Señor. Ay, Él está hablando de esto. Y queda registrado aquí en las Escrituras. Gracias a Dios. Bueno, ahora, básicamente esos son los hechos que nos narra aquí Juan en esa primera visita de Cristo. Cristo va al templo con la intención de adorar al Señor, encuentra ese escenario tan grotesco. Una parte del templo ha sido convertida en una plaza de mercado y por lo tanto todo el sistema, todo el templo como tal, ha sido profanado por el Señor. Las autoridades religiosas, cuando ven que Cristo está limpiando, colocando las cosas en orden, no comprenden lo que están sucediendo, no entienden la visitación en ese momento de Dios mismo en la persona de Cristo, el ángel del pacto, ¿se acuerdan? Y entonces ellos le cuestionan a Cristo, bueno, ¿usted por qué lo está haciendo? Cristo les responde de una manera muy vedada, diciendo, destruyan ese templo, o destruyan el templo y entonces ya lo levantaré. Cristo les está respondiendo a ellos básicamente en esos términos. Y lo interesante de todo esto es de que Juan cierra con broche de oro esa porción hablando, bueno, digo, de una manera vedada porque en el momento ellos no lo comprendieron sobre la resurrección de Cristo, ¿sí? Y recordemos que el evento de la resurrección de Cristo en el cristianismo, pues es una verdad fundamental, ¿sí? Tan fundamental que el mismo Pablo dice, si fuese falsa la resurrección de Cristo, nosotros los creyentes debemos ser digamos así, considerados como personas que, ay, pobrecitos, no son los pobres ilusos, digámoslo así, ¿sí ve? Porque básicamente la resurrección de Cristo pues hay muchas implicaciones. En primer lugar, una de las implicaciones, ¿cuál? Que Él venció realmente la muerte. Si Él no hubiese resucitado, hubiese permanecido hasta el día de hoy como muerto. El permanecer muerto sería equivalente a ¿qué? Que eso era un hombre común y corriente, tan pecador como el resto. ¿Sí? En segundo lugar, el hecho de que Cristo haya resucitado también implica en alguna medida la manera como el mismo Padre está reivindicando a su Hijo ante todo su pueblo. ¿Sí ven? Y la misma Escritura nos habla inclusive de que Cristo resucita, permanece un tiempo con sus discípulos acá en la tierra, luego asciende y está sentado, según la Escritura ahorita, ¿en dónde? A la diestra del Padre. ¿Sí? Y se nos habla inclusive, que bueno, todavía no ha sucedido, pero se nos habla en la Escritura, que va a llegar un momento del tiempo en que básicamente el mismo Padre se encargará de darle un tributo público a su Hijo ante todos los seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Se nos dice que va a llegar un día del tiempo en que toda lengua, no solamente la lengua de nosotros los creyentes, sino toda lengua, allí están involucrados ¿quiénes? Los que no han creído en el Señor a lo largo de los siglos. ¿Sí ve? Toda lengua que va a hacer con respecto a Cristo va a confesar que Él ¿qué? Es Señor. Y no solamente va a haber esa confesión pública o esa confesión cósmica, ¿sí ves? De que Cristo es el Señor, sino que Pablo inclusive en la carta de Efesios nos dice que toda rodilla que va a suceder, toda rodilla que va a hacer, se va a postrar en reconocimiento. No solamente decirlo en palabras, sino el acto mismo de humillarse delante de Cristo. ¿Sí ves? Y sabemos muy bien que la resurrección es una verdad muy gloriosa para el Evangelio, tan gloriosa que tiene una afectación directa para nosotros. ¿Acaso la Biblia no nos habla? En el Apocalipsis, ahorita me escapa el pasaje, ¿en qué parte? Juan habla acerca de la primera resurrección. ¿Sí? Y hay que entender que la primera resurrección se da en el orden mismo espiritual. Pablo habla de nosotros, ahí sí en Efesios, ¿ya? Que cuál es el estado natural del ser humano antes de conocer a Dios. Está muerto espiritualmente. ¿Sí? Pero en Cristo, ¿qué sucede con esa realidad espiritual de las personas? Ellos están muertos, pero en la medida que Cristo se les revela, ellos adquieren ¿qué? Vida.
estando muertos, resucitan espiritualmente, y en esa resurrección espiritual entran en una novedad de vida, según Corintios 5:17. ¿Sí? Somos contados como nuevas criaturas delante del Señor. Entonces, vuelvo al caso, el tema de la resurrección de Cristo tiene sus implicaciones, lo uno en la deidad de Cristo y en el beneplácito del Padre con respecto a la obra de Cristo, pero también tiene una afectación directa para nosotros como cristianos. ¿Sí? Somos lógicamente estimulados ante esta gran verdad de la resurrección de Cristo. Y también Pablo, al último nos habla, al último me refiero en el sentido del cumplimiento de los tiempos, ¿no? ¿Qué sucede con el creyente? Después de que nosotros, de los que estamos acá presentes, nos despidamos de este mundo, pues lógicamente nuestra parte espiritual se desprende ¿de qué? De nuestra parte material. Pero la Biblia habla de que no siempre vamos a estar así. Va a haber un momento en el tiempo, ya en la consumación final de todas las cosas, ¿qué va a suceder con los creyentes y con los no creyentes? ¿Vamos a qué? A resucitar. Y estando ya resucitados, ya sea para gloria, ¿no es cierto?, o para condenación, ¿sí? Dice la Escritura que ya siendo nosotros resucitados, cada uno va a recibir conforme a qué? A lo que Dios estipuló con respecto a su posición con Cristo. Los creyentes serán lógicamente, digamos así, llevados a la misma presencia de Dios, de manera pública, ya lo han estado a lo largo de los siglos, pero de manera pública van a estar al lado de Dios. Y los que han resucitado para condenación, ¿qué va a suceder? Van lógicamente en ese cuerpo ya resucitado, van a la condenación eterna. Entonces mire que el tema de la resurrección tiene implicaciones, no solamente desde el punto de vista en la parte cristológica, sino también en nuestra experiencia como cristianos. ¿Sí? Ahora, ¿de qué manera debe afectarnos a nosotros esta porción de la Escritura que hemos estudiado hoy? ¿Sí? Reseñé dos aspectos que quiero pues compartirlos. El primero de ellos es de que Juan nos presenta a Cristo en esta porción de la Escritura como un reformador. ¿Sí? Así como la historia nos muestra a nosotros que ya vamos a cumplir claro, estamos en el año 499, ¿no? El año de los 500 años. La historia nos muestra a nosotros, y voy a apoyarme un poco en la reforma protestante, la historia nos muestra a nosotros que hubo en el tiempo varios siglos a través de los cuales la iglesia se fue pervirtiendo, ¿sí? Fue cambiando su vocación espiritual para administrar el reino de Dios y se involucró en el reino humano, ¿sí? Fue adquiriendo poder, estatus, bueno, qué sé yo, ¿sí? Y la Escritura nos muestra a nosotros que Dios en su momento levantó un hombre que fue la punta de lanza de la reforma protestante, que es Martín Lutero. Y digamos que con esa reforma protestante, la idea fue que Dios, ¿qué? Colocó en orden las cosas. ¿Sí? En alguna medida vemos aquí a un Cristo como un gran reformador. ¿Sí? Está colocando en orden las cosas, ya con respecto al uso real y verdadero que debía tener, ¿qué? El templo del Señor en los días en que Él está. Estaba siendo profanado por las autoridades religiosas, estaba siendo profanado por los mismos cambistas y los que comercializaban con los animales, y estaba siendo profanado por las mismas personas que les parecía más fácil, lógicamente, y más cómodo comprar todo allá en el mismo templo, aunque el templo no estaba habilitado para ello. ¿Sí? Entonces, vemos allí a Cristo, lógicamente, obrando como un gran reformador. Cristo ha visto con sus propios ojos cómo las autoridades religiosas de la época, que fueron colocadas por el Señor para que pastorearan al pueblo de Dios, involucrados en otros asuntos. Muy similar a lo que hoy en día sucede en muchos contextos de la iglesia cristiana, ¿sí? Donde pareciese que la iglesia está más pendiente de que involucrarse en la política, de generar un estatus, ¿sí? Ante la misma sociedad, ¿ya? Y la iglesia como que desde mira lo que es la formación adecuada en la Escritura, ¿sí? Y eso pues, por caso, lo vemos hoy en día. Ahora, lógicamente ante la gravedad de todas estas cosas vemos que Cristo reacciona. Ahora, recordemos que Cristo en la profecía de Malaquías es presentado como el ángel, el mensajero del Señor del pacto, ¿sí? Ahora, si Cristo actúa de una manera enojada y de manera irada reacciona de esta manera, ¿no creen que Él como mensajero del pacto no está representando, digamos, la misma carga emocional que está sintiendo el que lo envió? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces es muy natural que lógicamente Cristo en ese momento está actuando de la misma manera como su Padre allá en el cielo. Estamos viendo las cosas. ¿Sí? La cosa está tan grave, digamos así, que Dios manda a su Hijo para que ponga orden en las cosas como tal. Cristo entonces es presentado en alguna medida también en esta porción de la Escritura como el cumplimiento de la profecía de Malaquías, el ángel del pacto, ¿ya? Que ha llegado allí en representación del Señor. ¿Sí? Ahora, si eso sucedió en esos días, ¿eso tendrá alguna relevancia para nosotros? ¿Cómo estamos viviendo actualmente?
aquí, en Bogotá, o yo en Bucaramanga, y mi hermano Steven. ¿Sí? Estas personas en sus vidas no eran conscientes de que se habían estado, ¿qué? Digamos, desviando, ¿sí? Paulatina y gradualmente, de lo que era su vocación, su llamado. ¿Acaso nosotros no podemos correr la misma suerte? Hay una porción de la escritura dice que el que se queda firme, ¿qué haga? Exáltese, siéntase orgulloso. No, el que se crea firme, ¿qué? Mire que no caiga, en pocas palabras, pilas. Está más es más fácil que usted caiga a que usted se siga sosteniendo por estar adulándose, ¿sí? Entonces esta porción debe llevarnos nosotros también hoy en día a evaluarlo. Bueno, ¿cómo estoy yo en mi relación con el Señor? Y a veces nosotros vemos la relación con el Señor, digamos, de una manera desenfocada. A la luz de la Escritura, en algunas ocasiones lo decía Bucaramanga, y pues aquí aprovecho, a la luz de la Escritura, nosotros como cristianos vivimos la experiencia cristiana desde dos puntos de vista. Nosotros lamentablemente los separamos. Entonces, por un lado, la Escritura, nosotros vivimos la vida cristiana desde un punto de vista individual, personal, ¿sí? Cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestro diario hacer, bueno, qué sé yo. Pero también hay otra manera de vivir el cristianismo que es a nivel colectivo, como iglesia, ¿sí? Y a veces es como si nosotros nos preocupáramos más por lo personal y descuidamos la iglesia. ¿Acaso la iglesia, de alguna manera, no es la suma de todas las partes, de todos los creyentes individuales? ¿Sí? Entonces, es muy importante ese equilibrio balanceado. Y tengo por seguro que normalmente como soy yo, en mi parte privada y personal, así mismo soy en qué? En la pública. ¿Sí? Entonces, es interesante y les animo a que reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Somos conscientes de la vocación a la cual hemos sido llamados en Cristo? ¿O de manera descuidada vivimos nuestras vidas privadas? Es que el trabajo me consume bastantes horas al día. Y además de eso llego cansado. ¿Sí? Y además de eso de pronto tengo otras ocupaciones en mi casa. ¿Sí? Y yo sé que todos estamos muy ocupados. ¿Sí? Nadie, lógicamente, es una persona sin ocupación o sin oficio alguno en nuestro diario vivir. ¿Sí? Pero debemos ser muy cuidadosos, hermanos, en no descuidar aquellas cosas que son supremamente importantes y necesarias en nuestra propia vida cristiana. A veces, por el afán de vivir el día a día, vamos sacrificando, ¿qué cosa? Mis deberes y compromisos para con Dios, de manera privada, y eso incide directamente en mis deberes y compromisos en mi vida pública, como miembro de una iglesia local. ¿Sí? Entonces, a la luz de la Escritura, así como Cristo es presentado aquí como el reformador, el que viene a limpiar y colocar las cosas en orden, acudamos a Cristo, apelemos a Cristo. Él nos conoce, Él sabe de todas las debilidades que tenemos. Él sabe claramente mis debilidades. ¿Ya? Y a veces el corazón mío, a veces no. A la luz de la Escritura mi corazón es bastante engañoso. Y a veces me como el cuento. Y pobrecito yo. ¿Sí? Pero no, Cristo, gracias a la obra de su Espíritu, me despierta. ¿Sí? En la medida que nosotros nos humillemos delante de Cristo, hermano, téngalo por seguro que Él siempre va a estar utilizando a su mismo Espíritu, quien a través de su palabra va a seguir, ¿qué? Limpiando, purificando mi vida, ¿sí? Para que de esta manera, no de manera impecable, porque siempre voy a estar expuesto al pecado, pero sí de una manera perseverante, ¿sí? Pueda seguir adelante en la profesión de la vida cristiana como tal a la cual he sido llamado. De la misma manera, les animo a que cada día hagamos esa especie de balance o un autoexamen. ¿Cómo estoy yo en mi relación con el Señor? ¿Qué cosas actualmente, ¿sí? me distraen de la vocación a la cual Cristo me ha llamado? ¿Mi trabajo? De pronto mi hobby. Voy a comentarle aquí algo. La hermana Liliana y lo sabe muy bien, el hermano Steven apenas me está conociendo. Una de mis grandes hobbies o pasiones es el cine. ¿Sí? Y ahí me fascina mucho. ¿Ya? Ahora este año empecé a estudiar en la universidad y pues en las noches no tengo espacio para ir al cine, porque estoy todas las noches estudiando. ¿Sí? Y a mí me ha costado mucho, ¿sí? Ese aspecto manejarlo, porque a veces me veo el único tiempo libre que me queda sería el domingo, ¿sí? ¿Ya? Para hacerlo, ¿sí? Y cuando digo miércoles, es el día del Señor, debo procurar más bien aquellas cosas, ¿no es cierto?, en las cuales el Señor sea reivindicado, sea glorificado, ¿sí? Y a veces me ha costado mucho ese aspecto. Bueno, es algo, una confesión que les hago, ¿sí? Entonces volvemos al caso, siempre el Señor mismo, en la medida que nosotros nos humillemos, Él nos ayudará a comprender qué cosas en las cuales le estamos fallando, ¿sí? Va. Cierro ese comentario. Y lo segundo,
digamos, parte a través de la cual esta escritura nos puede afectar a nosotros, es lo segundo, ¿no? Cuando Cristo le responda a las autoridades religiosas, bueno, destruyan ese templo que en 3 días va a ser, ¿cómo se llama esto?, levantado. Ellos no entendieron, pero tampoco entendieron quiénes, los discípulos. Y lo interesante es que Juan sí anota que ellos, como discípulos de Cristo, vinieron a entenderlo ¿cuándo? Después de que Cristo resucita. Ahora, en ese momento cuando ya Cristo resucita y ellos contemplan eso, sabemos muy bien que el Espíritu Santo obró de una manera muy fuerte en el corazón de ellos y los transformó como personas, como individuos, y llegaron a ser lo que fueron, ¿sí? Lógicamente, aquellos que trastornaron el mundo en aquella época, ¿sí? Vemos entonces cómo el obrar del Espíritu Santo en los días de la resurrección de Cristo tomó esta verdad que para ellos en su momento fue incomprensible y se las digamos así, aplicó o se las introdujo en lo más profundo de su ser de tal forma que sus vidas cambiaron para siempre, ¿sí? Y de esta partita también se desprende lo siguiente, hermanos: siempre el Señor seguirá obrando por su Espíritu, ¿por medio de qué? De la misma palabra del Señor. ¿Sí ves? Ahora, ¿cuál es mi actitud hacia la Escritura? Únicamente cuando estoy acá en el templo. ¿Y eso? Si vengo. Estoy hablando pensando en la nueva Bucaramanga, ¿no? Espero que no nos suceda acá, ¿ya? A veces hay hermanos que son muy intermitentes y uno, ay, Jesús, pero bueno, el Señor nos ayuda a tenernos paciencia los unos a los otros, ¿sí? Ahora, si yo únicamente me limito a la Escritura cuando voy al templo y soy intermitente, ¿sí? ¿Ya? Les animo, ¿ya? En el Señor a que cada día podamos nosotros ser sometidos al escrutinio de la misma palabra. Así como el Espíritu Santo, ¿ya?, fue necesario para la comprensión de esta verdad de la resurrección en el corazón de los discípulos, hoy en día también va a ser necesario. La Escritura nos habla que nosotros, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa con nuestra mente? Quedó entenebrecida para comprender claramente el sentido exacto de las palabras del Señor. Además de que somos incapaces de comprenderlo, somos incapaces en nuestro corazón de vivirlo, de aplicarlo en el día a día. Se requiere, por lo tanto, ¿qué cosa? La obra indispensable del Espíritu Santo del Señor. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿No es glorificar a Cristo en todo su quehacer en nuestras vidas? Hombre, y nos damos el lujo a veces de menospreciar las disciplinas, digamos así, cristianas, la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos. Los menospreciamos como si yo, lo reemplazo, este domingo no voy, no pasa nada. Ya me pasó, ay, pasó, qué pena, me pasó esto y esto y eso. Sé que hay ocasiones en las cuales, lógicamente, nos vemos impedidos. La cuestión es cuando cualquier cosa nos impide, ¿sí? Bueno, entonces, hablo de los hermanos de Bucaramanga, ¿listo? Espero que eso acá no suceda. Entonces, es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta ese aspecto. Es muy importante cultivar, digamos así, las disciplinas cristianas. A través de ella, el Señor sigue obrando en nuestras vidas y permitirá que su palabra pueda permear nuestros corazones, nuestras conciencias y cada uno de nuestros actos. No siendo más, hermanos, les invito a que nos pongamos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y inmediatamente seguiremos con la cena del Señor.